Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú. Bienvenidos, vamos a meditar hoy el Evangelio del día 15 de octubre de 2025. Lo hacemos por este medio porque el Señor nos regala siempre la oportunidad de hacerlo y me da mucha alegría el momento de hacerlo. Me gozo en la palabra. Espero que ustedes también gozarán en la palabra del Señor. Yo les doy capítulo y versículo para que ustedes lean las Sagradas Escrituras. Y lo encontramos aquí en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11, pero también tenemos el Salmo 61, tenemos también el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 42 al 46. Esta cita bíblica nosotros lo vamos a meditar hoy 15 de octubre de 2025 y nos trae buenas noticias, pero son noticias bastante fuertes para que ustedes y yo podemos reaccionar y podemos controlar nuestra vida. A lo mejor nos tenemos un arrepentimiento y alcanzamos la misericordia de Dios. Bienvenidos. Lectura, la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. No tiene disculpa tú, quien quieras que seas, que te constituyes juez de los demás, pues al contrario, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas. Y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón emprendido, vas acumulando castigos para el día del castigo, el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron a hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y condenaron injustamente, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el juicio primeramente, pero también el no judío tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondemos: solo he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa. Ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza. Es mi Dios y Salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en tu presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios está puesto mi confianza. Solo Dios he puesto mi confianza. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, y dice el Señor: yo las conozco y ellas me siguen.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo hasta la de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debía practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre las cuales pasan la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este es el Evangelio del día. Aquí el Señor no perdonó a nadie. Este Evangelio nos trae una buena noticia. La noticia es que el Señor habla muy fuerte, porque hay de ustedes aquellos que pagan el diezmo. Y habla también: hay de ustedes que no tocan nada ni con el dedo. Pero también el doctor de la ley empieza a levantar y a refutarle y le dice: Maestro, estas cosas nos insultas. ¿Y qué dijo el Señor? Fue cuando le dice: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman la gente y cargan insoportables, pero ustedes no tocan ni con el dedo. ¿Qué significa eso? El significado es que nosotros somos muchas veces cómplices de las cosas que el Señor no le parece bien. Nosotros muchas veces creemos hacer las cosas, así como el cobro del diezmo, así como hablan por ahí que si no paga el diezmo está robando al Señor. ¿No será que una interpretación torcidamente a la Escritura? Lo mismo está sucediendo en este tiempo, cuando son gente preparada y hacen lo mismo, las mismas cosas, hasta peor, porque se cree o nos creemos que tenemos la capacidad a la ley, a la Escritura, al conocimiento teológico, a muchos conocimientos. Pero resulta que el Señor nos dice el día de hoy que también nosotros somos los mismos, hacemos las mismas cosas que esta gente. Y por eso el Evangelio, el Señor nos dice claramente: ay de ustedes, sepulcros. ¿Acaso el Señor no tuvo ética o misericordia? Claro que sí. El Señor exige a ustedes y a mí, aquel que conoce la palabra, aquel que conoce el bien y el mal, aquel que anuncia el Evangelio, y resulta que somos unos hipócritas. Lo mismo pasa. No podemos detener, no podemos apaciguar la ley del Señor. La ley del Señor es tan duro, es una expresión fuerte, pero ¿qué podemos hacer? Es nuestro Señor y está escrito está. Por eso el apóstol San Pablo nos dice a los romanos:
No tiene disculpa tú, dice así directamente. No, tampoco Pablo empieza a calmar los ánimos o decir palabras suaves, palabras bonitas para que la gente no se insulta o no se molesta. Pero no, Pablo lo dice claramente también. No tienes disculpa tú, donde quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás. ¿Cuándo somos juez de los demás? Ay, queridos hermanos, nosotros somos muy autoritarios, muy mandamás. Queremos que se haga lo que nuestros pensamientos vienen, lo que nuestro corazón dice. Y no es así. A veces nosotros en una comunidad o en una parroquia queremos hacer lo que se nos venga en la mente. Y no es así. Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de la iglesia, no a la manera del Señor. Porque acuérdense, el Todopoderoso es el dueño de todos nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Por tal forma, nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Queremos predicar, pero a nuestra manera. Queremos hacer un servicio a nuestra manera. Queremos estar en la iglesia, pero cuando yo quiero. Quiero ir a la iglesia cuando a mí me nace. Pero después empieza a juzgar a los demás. ¡Ay! Mire, este dice que es cristiano, cristiana. Miren qué anda juzgando. Y dice Pablo, te constituyes juez de los demás, pues al condenarlos te condenas a ti mismo. Es igual aquel pasaje. ¿Por qué le dice a tu hermano que te quite la viga y no quitas primero la viga grandotote que tienes tú primero? ¿Por qué juzgan a los demás? Mire, a veces a mí me pone a mí bastante complicado esto, porque yo soy uno que anda juzgando. ¿Pero será que es juzgar? Pues dice que no. Dice que yo no ando juzgando, lo que ando viendo es que cuando me molesta, cuando no se predica la palabra de Dios, eso no es juzgar. Sería tal vez un celo de Dios. A mí me molesta cuando aquellos hermanos que no quieren cumplir o se hacen los locos, o a veces nos hacemos los locos, no querer respetar la liturgia. Aquellos consagrados también que no saben, o se han olvidado, o se cree dueño de la liturgia. Es un problema grave. Entonces, ¿habrá que juzgarlo? Pues solamente habrá que decirles. A mí yo tengo un argumento que a mí me hace pensar y lo digo siempre. Cuando alguien me dice, mira Jorge, estás haciendo algo malo, pero decime si la escritura lo dice o algún documento de la iglesia diga, con mucho gusto, pero son por tus propios pensamientos, no se lo aceptaré. Así. ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces nosotros queremos hacer, como le decía anteriormente, lo que pienso, lo que quiero, lo que cae en la mente, y eso es lo que hago. No es así. Nosotros tenemos que guiar conforme el mandamiento de la iglesia, conforme la palabra de Dios, para poder dictaminar una justicia. Ahora bien, si usted quiere condenar a alguien, ¿tienes argumentos cómo condenarlos? Aquí lo dice claramente. Te condenas a ti mismo. Porque dice aquí abajo, tú haces lo mismo que las cosas condenas, y al saberlos, dice, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas.
O sea, si nosotros hacemos algo, como nos dice la Escritura, yo creo que está en el 2 de Juan, si alguien se adelanta o hace de lo que la Escritura dice, eso no es así. No podemos adelantar, no podemos hacer algo de lo que la palabra, estrictamente el cristiano, no debe de ser. Gracias a Dios hay un magisterio, hay una madre, como madre instructora que es la iglesia y que es cabeza, quien está ahí, cabeza el Señor, sabe caminar, sabe caminar a sus hijos. Y por eso nosotros no podemos condenar. Si condenas, tienes que presentar argumentos bíblicamente, que es la palabra de Dios, pero no debemos condenar a nadie. Hay muchos cristianos de la otra religión de llamarse cristiano o autonombrar títulos o pastores, evangelistas, como sea, todos son autonombrados porque no viene de la iglesia primitiva. Y entonces ellos sí condenan. Ellos sí tienen el poder de condenar. Pero como lo hace conforme le viene en la mente, entonces sí puede condenar. Pero la iglesia de Cristo nunca debe de condenar a nadie. Lo que habrá que hacer es presentar las cosas, que esto no se debe hacer así, la quiere o no la quiere, pero con documentos y a base bíblica. Porque si no, te constituye juez, y eso es lo mismo que haces tú, dice el apóstol Pablo. Tú condenas, sí. Piensas que vas a escapar al juicio de Dios. Bah. Es que, queridos hermanos, nosotros realmente no podemos condenar. Yo he hablado con algunos predicadores y les digo, mira, yo he estado aquí y no escucho la palabra de Dios, sino que palabras tuyas. ¿Y será que estoy condenando? No, estoy pidiendo auxilio para que me enseñen la Escritura. Y no solo para mí, sino que para toda la comunidad, para todo el pueblo. Porque ¿para qué venís tú a una asamblea si no te enseñan la palabra de Dios? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Cuándo debes de escudriñar la Escritura? Es el problema que nosotros tenemos. ¿Cuándo es cuando nosotros decimos, aquí está la Escritura? Eso es lo que dice, por ejemplo, esto que dice aquí. ¿Por qué desprecia la bondad inagotable de Dios, su presencia? ¿Qué es? Miremos algo así y una profundidad. ¿Por qué despreciamos la bondad de Dios? A ver, ¿por qué despreciamos la bondad de Dios? Porque muchas veces nosotros nos creemos dioses, queremos mandar al Señor, y por eso no queremos aceptar la bondad de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios, la misericordia de Dios? Cuando dijo, así como el Espíritu Santo me envió a mí, así como el Padre me envió a mí, yo les envío, sopló el Espíritu Santo, dice el Señor a sus discípulos. Vaya, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, a quienes no les perdona quedan retenidos. Esta es una misericordia, y esa habrá que hacer a la gente que quiere confesarse. Y Juan capítulo 1, versículo 8 dice, venían confesando sus pecados todos. Si esta es así, ¿por qué despreciamos la bondad de Dios? La inagotable de Dios, de su paciencia y su comprensión, ¿no te das cuenta que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Claro que sí. ¿Cuál es la bondad de Dios? Cuando te dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que como este pan vivirá. No es una bondad de Dios que nos da visible, tangiblemente poder comer,
¿No es una bondad para que tengamos la salvación? Son esa misma bondad de Dios. Pero ¿a quienes la rechaza? ¿Será que porque no entiende? ¿O porque hay una muralla en la mente y el corazón para no querer entender las cosas del Señor? Hay mucho que verlo, hay mucho que interpretarla. Lo único que tenemos que hacer es que sigamos, porque vendrán mejores o vendrá siempre noticias buenas para nuestro corazón. Dios es bueno siempre, hagámosle caso, dice el Señor. Amén y amén.